Esa Perfecto. historia, Ana, pero yo la doctrina católica no sé cómo. permítele a él que acepte el debate. Bueno, No, acá está Luis yo estoy Gerardo dispuesto. para todas Prepárate preguntas, para la lista. todas Permítele preguntas a él que quieras, que él, Mancho, está pero Luis niña, Gerardo. Quiere Adelante, hablar, Luis déjala Gerardo. entonces, hablar. ¿Cuál es la Ana, prisa? permítele a él que hable, no Quiere hables por hablar, él. déjala Pero hablar. no, ¿Cuál es la prisa? No hay prisa. Déjalo. Déjala hablar. Vamos a debatir sobre el sacerdocio. Vas y a demostrar Gabriel que toma es los bíblico. minutos, Mancho. Y Gabriel toma los Claro, minutos y ya está. ¿Está de acuerdo, Gabriel? dale. Gabriel. Es que tengo baja la señal, Ani, tengo baja la señal. Batallo. Bueno, lo tendré que tomar yo los minutos acá. ¿Cómo querés, Mancho? ¿5 minutos? ¿Qué querés? ¿Qué exposición querés? Hablar sobre el sacerdocio. Unos 10 minutos para exponer, 10 para refutar y 2 preguntas. Pero 10 es mucho por acá. Pero bueno. Bueno, No, dale. ¿Quién empieza? ¿Luis? ¿El Mancho? ¿Cómo? El que llama a debate. Dale, Mancho, 10 minutos, te lo tomo ya. espera. Sí, decime, ¿cuándo? Porque, Como que es mucho tiempo, a lo mejor no saben exponer. pero Mancho pide 10 minutos. 10 Concederle la palabra. minutos. Eso de 10 minutos, pues digo, todavía en vivo, pero Lo es estoy grabando, demasiado no 10 estamos en minutos. sí, estamos Bueno, en vivo con Gabriel. Estamos en vivo con Gabriel. Abre canal aparte entonces, si gustas, No, si está en vivo, Gabriel. ¿Estamos en vivo? Totalmente en vivo. Estamos Adelante. en vivo. Adelante. Mancho, 10 minutos te cuento ya. ¿Puede ser? Ok. Bueno, el sacerdocio católico. Vamos a demostrarle que el sacerdocio católico es una farsa, ¿ok? Primeramente, ellos dicen que tienen el sacerdocio católico según el orden de Melquisedec, ¿ok? Salmo 110:4 dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿ok? Solamente a Jesucristo se le juró. Yo voy a querer que Él me demuestre el juramento a sus sacerdotes católicos, donde dijo Dios, juro yo, ¿verdad? Que los católicos serán sacerdotes para siempre. El cambio de sacerdocio se hizo a la tribu de Judá, no a ningún pagano. Pero apaguen los micrófonos. No a ningún pagano, no a los gentiles. De los levitas se cambió al de la tribu de Judá, dice Hebreos 7, ¿verdad? Dice, porque manifiesto es del 12, el 11 dice, el 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, ¿verdad? Vean el cambio que se hizo de la tribu de Leví a la tribu de Judá, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más manifiesto si aún, si a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, no puede venir de descendencia, ¿ok? Sus sacerdotes son piratas. Ok, luego, cuando Dios constituye el sacerdocio levita en Éxodo 19:6, les dijo a los de la tribu de Leví, ok, él me tendrá que demostrar, bueno, ahí no les dio juramento. Este sacerdocio fue sin juramento, pero cuando le juramenta al hijo, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, mi oponente... No me queda más remedio que usar la computadora aquí. Apaguen el micrófono. Ahora, mi oponente me va a demostrar obispo, presbítero, lo que sea, pero no me va a poder demostrar que sacerdote, ¿verdad? El sacerdocio ministerial me irá con primera de Pedro 2:5, donde habla de los sacerdotes, pero no son los sacerdotes ministeriales, sino comunes. También se irá con
Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 24, Apocalipsis 5:10, donde no habla del sacerdocio ministerial según el orden de Melquisedec. Podrá usarme Isaías también. No me va a poder demostrar que los sacerdotes que va a mostrar son según el orden de Melquisedec. Se irá con la Eucaristía. Escuchen, el tema no es la Eucaristía, el tema es el sacerdocio. No quiero que me citen porquerías. Yo quiero que me citen el sacerdocio. Cuando dice, hagan esto, se irá con Mateo 26:26, Lucas 22:19, 1 Corintios 11:23, donde dice, hagan esto. No, yo quiero el juramento, porque ni Jesucristo se nombró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 5:5, ¿verdad? Ni aún Jesús se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres sacerdote para siempre, ¿ok? Porque la ley, dice Hebreos 7:28, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Okay? Él me tendrá que demostrar que sus sacerdotes tienen estas cualidades: sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de día ni fin de vida, hechos semejantes al Hijo de Dios, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Tienen que ser santos, inocentes, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esos son los requisitos que debe tener el nuevo sacerdocio, ¿ok? Y quiero saber de qué tabernáculo son ministros sus sacerdotes. No quiero inferencia, quiero claramente dónde dice que los constituyó sacerdotes. También me citará tal vez Romanos 15:16, lo cual le voy a destruir totalmente. Tendrá que mostrarme que allí dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Me citará Génesis 14:18, ¿verdad? Donde dice que Melquisedec sacó pan y vino. Tendrá que mostrarme que Melquisedec ofreció pan y vino a Dios, ¿verdad? Lo cual no va a poder. Me conozco, esto lo estoy haciendo todo de memoria, ¿ok? De memoria, porque me conozco todos sus argumentos y todas sus falacias. Si es tan atrevido, se va a ir con Juan 20:23, lo cual no nombra sacerdotes, ¿ok? Dijo a sus discípulos, y él como discípulo, si es que los discípulos perdonan pecados, también él debe perdonar pecados porque también es discípulo. Así que no pueden demostrar su sacerdocio falso. No lo pueden demostrar, ¿ok? Me citará que Santiago 3:15, llamen a los ancianos. Anciano es presbútero. Tendrá que mostrarme en griego la palabra hiereus, porque esa es la palabra para sacerdote, hiereus. Y no quiero el sacerdocio común, el real, sino el ministerial según el orden de Melquisedec, la ordenación según el orden de Melquisedec, ¿ok? Le estoy tapando todo porque no va a poder. Mancho, es exposición, no refutación. Estás refutando, Mancho. No estoy refutando, Déjalo que termine, Déjalo Mancho. que consuma su tiempo. Mientras más consuma su tiempo Adelante, en Mancho. contrarrefutar, pues mejor para mí, ¿no? No estoy refutando porque no ha dicho nada él, ¿ok? Y no te metas. No estoy refutando, él no ha dicho nada para que yo le refute algo, ¿ok? No es refutación, estoy aclarando, ¿ok? Entonces, voy a querer que me muestre dónde está el sacerdocio, primeramente la ordenación sacerdotal. La carta a los hebreos es la carta a los hebreos, no a los paganos, ni a ningún idólatra, sino a los hebreos. Él tendrá que mostrarme que sus sacerdotes son hebreos. ¿Ven? No hay sacerdocio para este tiempo. Dice Hebreos 8, dice 8:1, dice, ahora bien, y de memoria, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ministro del santuario, ¿ok? Ministro, él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si sus sacerdotes son ministros, tienen que mostrarme que tienen un templo aquí. Si no lo tienen,
entonces son sacerdotes falsos ministrando en un tabernáculo falso y haciendo sacrificios falsos. ¿Ok? ¿Ven? Porque el verdadero está arriba. Así que no me puede mostrar, no me va a poder mostrar estas cosas, ¿no? Que le estoy pidiendo. Para que vean, católicos, que su sacerdocio es una farsa. Es falso. ¿Ven? Es falso. Así que yo creo que ya he cubierto muchos de los puntos. El sacerdocio fue constituido para mediar entre Dios y los hombres. Eso es lo que hace, esa es la función de un sacerdote. Es mediadora entre Dios y los hombres, no intercesor, mediador entre Dios y los hombres. Tendrá que mostrarme que sus sacerdotes son mediadores entre Dios y los hombres. ¿Ok? Así que yo creo que ahí la voy a dejar porque ya Muy bien, Mancho. no hay nada. Adelante. A Luis Gerardo, te tomo el tiempo, 10 minutos o lo que quieras. Si quieres menos, bueno, adelante. Si gana Mancho, me hago protestante. No, por favor, Gabriel, por favor, déjalo. Luis Gerardo, adelante. Cierren los micrófonos. Bueno, solamente ve que no me paso de la raya y ya no es para tanto. Perdón, creo que sí hay debe- ruido. Apaguen el micrófono a la hermana. Hay ruido de Luis Gerardo. Luis, A ver, Es de la hermana Yasmín. ¿por qué? para evitar el ruido, ¿así se oye mejor? Sí, ahí se oye mejor, Luis, adelante. Apaguen todos los micrófonos. Bueno, pienso que lo primero que hay que decir es que se nota de lo que hablamos o donde estamos con la pregunta esa de tan clásica de protestante ignorante acerca de los dogmas. Nuestros dogmas están en el credo. Creo en un Dios, creo que es Padre, creo que es todopoderoso, creo que es creador. Esos son los dogmas que tenemos que enseñar como fundamentales, seamos sacerdotes o no seamos sacerdotes, a toda la gente, y lo pusimos en forma de una oración que la gente cree que es un rezo, aunque no lo sea, porque es una profesión de fe. Entonces, si nuestros credos están ahí y uno por uno todos están en la Biblia y no con una cita, sino con muchas, y dicen, a ver, enséñame tus dogmas en la Biblia, bueno, pues toma el credo y ponte a hacer la lista de todo el montón de citas bíblicas en que están basados nuestros verdaderos dogmas, y pues ya vemos por dónde mascar a iguana. Dejado en claro eso, lo primero que hay que decir respecto al asunto de el sacerdocio es que está perfectamente encuadrado en una enseñanza fundamental que yo añado y que a los sacerdotes los pone histéricos. Se ponen histéricos cuando digo esto. Dios es optativo y eso es algo que no se toma en cuenta. En la medida que Dios es optativo, que te dice, por ejemplo, he puesto ante ti delante fuego y agua. Es Eclesiástico 15, 16 al 18. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Y si vemos en Deuteronomio 30, está prácticamente igual. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Si esto lo unimos con lo que le preguntó la gente a Jesús, sus discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesucristo les habla en parábolas para que viendo no miren y oyendo no escuchen. No sea que tenga yo que salvarlos. Esa es la clave de todo lo que estamos hablando. Cristo hace las cosas y dice las cosas de manera que no tenga que salvar a quienes, pues a los que no se lo merecen. Eso es objetivo y definitivo. Entonces, sí les explica
apóstoles e inútilmente, porque de todas maneras no le entienden. El que sí le entendió fue San Pablo, porque como se lo llevó al tercer cielo y en el plano astral las cosas se pueden captar de otra manera completamente distinta, ahí se pueden utilizar otras tácticas que aquí en el mundo no, pues entonces San Pablo sí lo entendió y los apóstoles siguieron en Babia a pesar de que se los explicaba. De todo esto, la enseñanza que concluyo es que si hay un montón de cosas que no están en la Biblia es porque no deben de estar, porque el Salvador del mundo y presuntamente de toda la humanidad no quiere realmente salvar a todos uno por uno, sino que escoge a los que realmente son dignos, a los que han sido elegidos, es el Padre quien llama. En vista de todo eso, ¿por qué no hay esa proclamación y ese juramento? El sacerdocio de Jesucristo es algo demasiado valioso como para que ponga por escrito y con todas sus letras una detrás de la otra como quieren las cosas, porque eso impediría la existencia de los protestantes. Y los protestantes, que son la podadera de Dios, para poder deshacerse de toda la morralla de la iglesia, de toda la hojarasca, de todo el pasto seco, se tiene que podar de alguna manera. ¿Cómo se poda? Diciendo las cosas de manera que sea realmente por fe y no por textos explícitos que se encuentren las realidades. Esa es la razón. La optatividad de Dios y la selectividad de Dios, que es quien llama, al punto de que Cristo dice, no sea que tenga yo que salvarlos. Por eso es ahora. Partiendo de eso, el hecho real es que cuando hace Cristo el envío en el que establece la sucesión apostólica, que no es en Mateo 18, ciertamente, sino que es en Juan 20, reciban al Espíritu Santo. He aquí que yo los envío como fui enviado. Es ahí donde establece una sucesión en la que se transmite poder. Yo los envío como fui enviado. El Padre envió un solo Salvador, un solo Redentor, un solo Mesías, que es Jesucristo, no envió dos, nada más uno. Mahoma no es un Mesías, envió un Mesías, el Padre. Y ese Mesías escogió 12 seres humanos pecadores, no escogió 12 seres humanos inmaculados, porque eso no existía, ni podía existir, ni existirá. Y a esos 12 pecadores los envió como fue enviado. Ciertamente no siendo una sola persona, aunque les dijo, sean uno como el Padre y yo somos uno. Bueno, pues los envió y les dijo, al que le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Al que se los retengan, les quedan sin perdonar. Y ese es uno de los poderes sacerdotales. Ahí les dio dos, el poder de enviar y el poder de perdonar. Todo el truco está, sin entrar todavía en los detalles, en que Jesucristo fue dando los poderes sacerdotales uno por uno para que puedan los protestantes negar que dio el sacerdocio, dio los poderes por separado y con toda la intención de que los protestantes se puedan ir al infierno diciendo que no hay sacerdocio ministerial porque no lo dio. El poder de perdonar pecados lo dio. Y
¿cómo se la pueden sacar para negar que Cristo el Hijo lo que dijo? No, pues no lo puedo negar, pero a ver, enséñame en dónde en la Biblia dice que usaron ese poder. Si no lo usaron, no se los dio y a mí me importa que tú creas que tienen el poder de transmitirlo. No es cierto que pueden enviar como son enviados tampoco, porque yo no estoy viendo en la Biblia que en ningún lado le digan, le puso las manos y le dijo, te envío como fui enviado. Entonces, eso que puso Cristo en la Biblia, pues lo habrá metido algún católico a escondidas, pero son mentiras y cruz, cruz que se vaya el diablo y venga Jesús. Pero no, dio dos de los poderes sacerdotales, uno el de enviar y dos el de perdonar. Junto con él podríamos decir un tercero, pero es la otra cara del mismo poder, el de retener. Porque actualmente los padrecitos, y se lo pregunté directamente después de ver una ridícula churronovela, en que un criminal, para poder atar a un sacerdote e impedir que lo denunciara, se fue a confesar con él. Y le dijo todas las tonterías que estaba haciendo, todo su plan macabro se lo reveló. Pero el estúpido padrecito, en la churronovela, le da la absolución al criminal como si se hubiera arrepentido, que no se arrepintió, y encima queda maniatado porque no lo puede denunciar. Yo se lo dije a un sacerdote amigo mío, ¿cómo es posible que pongan eso y que la iglesia no diga nada? Y este padrecito me salió con que no, si alguien se confiesa, lo tenemos que perdonar. Oye, ¿y el poder de retener? No, no, ¿cómo crees? Eso no se hace. Digo, ni los sacerdotes tienen conciencia de eso, pues ¿qué podemos esperar de los laicos? Y todavía peor de los protestantes que se alejan de la iglesia. El único que vi que hacía eso, los únicos, son los santos a los que además les dio el poder de descubrir los pecados. Eso sí, digamos, San Pío de Pietrelcina, que a las mujeres que abortaban y que no se confesaban, les hacía ver el futuro de sus hijos a quienes habían matado en el vientre, y si no se confesaban, si no se arrepentían, no les daba la absolución. San José de Cupertino también. Tiempo, Luis. Bueno, sigue el Mancho. ¿Cuántos minutos son ahora, Mancho? Yo creo que son 10, pero mira, bueno, ya pon el tiempo, pongo 10, no voy a tardar mucho. Bueno, yo te pongo 10. Adelante, adelante. Sí. Ok. Este amigo me vino a contar película, novela, por favor, qué ridículo. O sea, escucharon ustedes, me está contando una película. Esas son bueno, son tonterías. No mostró dónde Jesús, bueno, porque no es Jesús el que nombra sacerdotes, no, fue Dios el que lo nombró a Jesús. Salmo 110:4. Estas locuras que me vienen aquí a decir porque es optativo y que por eso no está escrito en la palabra. Es lo que está diciendo, que por eso no está escrito en la palabra. ¿Ves? Él está diciendo que no es bíblico el sacerdocio católico. Me está hablando de Juan 20:23. Ahí dice, dijo a sus sacerdotes, dijo a sus discípulos, y no solamente estaban los 12, te lo voy a mostrar con Lucas 24. No solamente estaban los 12, ¿ok? Ahí va. No eran solamente los 12. Estaban, mira, aquí te lo voy a leer. Dice, el 24, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres estaban ahí en Juan 20:23, ¿ok? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Luego vamos a ver quiénes más estaban allí. Y aquí dos, en el 13,
y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estas 2 personas, que uno de ellos es Cleofas, que no era de los 12, estaba también ahí en Juan 20:23. ¿Ok? Vamos a corroborarlo aquí en el 28. Voy bajando al 28 de Mateo, de Lucas 24. Llegaron a la aldea donde iban y aquí comieron con Jesús, ¿verdad? Y luego dice, a ver, dice, y dijo estas son las, ok. En el 50 dice, a ver, no, aquí dice, Perdón, Mancho, te Apaga el interrumpo, te micrófono, tomo el tiempo. Yasmín. Por favor, Yasmín, Yasmín, apaga el micrófono. Yasmín, apaga el micrófono. Sí, por favor. Adelante, Moncho. ok, cuando estaban allí reunidos en el 46 dice, y les dijo, así está escrito, a ver, ¿dónde está? Entonces, ok, vamos a leer el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, la misma acción que se está realizando en Juan 20:23, ¿verdad? En Juan 20, desde el 19 al 23, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? ¿Ves? Estos son los mismos que están en Juan 20:23. Ok, le voy a leer este relato. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como el 28, que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio y les dijo, perdón, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Ves? Entonces, estas Marías y Cleofas estaba allí. María era sacerdotisa, está refutado. ¿Ves? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Ves? Se lo dijo a sus discípulos. Y en Lucas 10 dice que llamó a 70. No eran solamente los 12, amigo. No eran solamente los 12. Así que María era sacerdotisa también, porque si dice que son sacerdotes allí, María era sacerdotisa y Cleofas era uno de los apóstoles también. Está refutado ahí. Te voy a mostrar en Juan 20:19. Dice, para que vean que son una sarta de mentiras lo que dicen esto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos, aquí no dice sacerdotes y aquí no dice apóstoles, ¿ok? Dice a sus discípulos porque es en general, no solamente estaban los 12, ¿ok? Así que está refutadito. No dice que los nombró sacerdotes aquí, me está hablando película de este amigo. Y este es el estudiado. Este es el que estudia que para terminar besando muñecos. Para eso estudian. Este es el que está estudiando para venirme a contar una novela que no sé que a Chuchita la bolsearon y que no sé qué. A mí que me importa eso. Es una ridiculez lo que está hablando este amigo. Muéstrame la ordenación sacerdotal. ¿Dónde le dijo Dios, ustedes serán mis sacerdotes, como se lo dijo allá en Éxodo 19:6? Ustedes serán mis sacerdotes. Y
Y dice que es tan importante como para que sea mencionado. ¿Y por qué si en Salmo 110, 4 lo mencionó? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cómo que no va a estar escrito, amigo? Está refutado también allí. Déjense de ser ridículos. Yo quiero una persona que me haga pensar, no estas tonterías que me vengan a contar películas. Ustedes oyeron que se puso a contar una novela. A mí qué me importa la novela. ¿Eh? Este se la pasa rascándose la barriga y viendo novelas. ¿Qué me importan sus novelas? ¿Qué me interesa? A mí me interesa la palabra, que no está escrito y que no sé qué. Vean ustedes, católicos, la ridiculez de sus argumentos. Vean la ridiculez, de verdad. No tengo nada que refutar. No me presentó el sacerdocio católico. ¿Dónde está? ¿Dónde Jesús lo instituyó? ¿Mm? Habló filosofía hueca y vana sutileza. No me interesa eso. Me interesa palabra dura. Que me den comida, alimento, no porquería. Denme palabra dura. Palabra que me haga, alimente, no tontería y media católica, no. Palabra dura. Palabra. Vianda. Vianda. Ustedes ni leche han comido, ni leche han probado sobre la palabra, porque es pura filosofía. No tienen argumentos. Gabriel, ¿escuchaste? No me presentó el sacerdocio. Para nada. Para nada. No habló del sacerdocio. De la sucesión apostólica. Aquí le dijo, ustedes serán apóstoles. Eso está en Marcos 3:13, amigo. El llamamiento está en Marcos 3:13, no en Juan 20:23. ¿Ves? Marcos 3:13, y llamó así a los que él quiso. Ahí los llamó apóstoles. No en Juan 20:23. Ni les dijo, ¿a qué fue enviado Jesús? Lucas 4. Vamos a ver a qué fue enviado Jesús. A ver si fue enviado, a ver si dice, oh, yo he sido enviado a perdonar pecados. Vamos a ver Lucas 4. A ver qué dice. O a dar sucesión apostólica. No estamos hablando de la sucesión apostólica tampoco. Dice Lucas 4:18, dice, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿para qué fue ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. ¿A qué fue enviado? Vamos a preguntarle al texto a qué fue enviado. Aquí no dice que lo envió a perdonar pecados, ¿ok? Aquí dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado ¿a qué? ¿A qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. ¿A qué lo mandó el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No dice ir por todo el mundo y perdonar sus pecados. Es una estupidez. Por favor, ustedes están escuchando, amigos católicos. Él no me ha demostrado el sacerdocio católico aquí. ¿Ven? Es pura filosofía barata y cuentos de niñas y de viejas. Mancho. Adelante. Tiempo. Bueno, Luis Gerardo, ¿Puedo comentar? ¿Puedo comentar no, los Gabriel, comentarios yo del también chat? comentaría. No, espera, déjalo porque lo sacás de tema eso. Después Gabriel sí. 10 minutos, Luis Gerardo, te tomo el tiempo. Bueno, qué bueno que no tocó la parte en la que hablé específicamente de la optatividad de Dios. Eso quedó perfectamente salvado, no es refutable. Y no es refutable porque efectivamente Dios sí es optativo. Como ya dije, Dios dio a través de Jesucristo los poderes por separado para que se pudiera negar. Obviamente no está haciéndolo de una manera que sea
al gusto de los protestantes, porque la Biblia no está escrita para darle gusto a los protestantes, la Biblia está escrita para dar el mensaje de Dios como Él quiere darlo. Entonces, ese alimento sólido, sustancioso, delicioso, perfecto que quiere para aceptar la verdad, no existe, está fragmentado. Y así es como debe ser, y me gusta la táctica de Dios y no haría nada por contradecirlo o por echarle a perder el juego. Entonces, si vemos, por ejemplo, en Marcos 6, que Jesucristo llama a los 12, dice Marcos 6, 7, y llama a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, y los manda que se vayan sin recursos, y cuando regresan felices porque les funcionó, ¿verdad? Pero lo importante es que en un versículo escondido por ahí en Marcos 6 dice, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. El poder sobre los espíritus inmundos es sacerdotal y no se lo dio a todos los discípulos, se los dio específicamente a los 12. Exactamente como lo hizo diciéndoles, hagan esto en conmemoración mía, y se lo dio eso solo a los 12, y como Dios no le da permiso a nadie de pecar, como no se lo da a los israelitas de ir a cometer genocidio, tampoco les da permiso de mentir, de manera que si les ordena que hagan eso mismo, que es decir, tomen y coman porque este es mi cuerpo, tomen y beban porque este es el cáliz de mi sangre, no va a ser mintiendo que no sea el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, porque Él no mintió, no los mandó a mentir, Dios no le da a nadie permiso de pecar, y es por eso, por lo que digo, por el asunto del permiso de pecar, que es efectivo el poder que les dio de que sí sea el cuerpo de Cristo cuando dicen es el cuerpo de Cristo, y que sí sea la sangre de Cristo cuando dice este es el cáliz de mi sangre, si es el cáliz de mi sangre. Entonces ese poder es un poder sacerdotal. Y la típica ignorancia y estupidez, ya que vamos a los estúpidos y a las películas, que no fue una película, que yo no vi nunca una novela completa, pero sí me di cuenta cuando estaban las tías viendo esas cosas detestables, pues sí me di cuenta de que en una de ellas, ahí paré la oreja porque estaban hablando del cristianismo, pues sí que manipulaban el sacramento de la confesión. Pero me voy a lo de Melquisedec, que siempre manipulan. Hebreos 7. Aquí nos está diciendo San Pablo, y si es San Pablo, no es cierto que no. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, versículo 2, al cual dio Abraham el diezmo de todo, al cual es Melquisedec. El diezmo de todo se lo dio a Melquisedec, no a Jesús, no al Papa, se lo dio a Melquisedec, y cuyo nombre, que es Melquisedec, no Jesucristo, significa en primer lugar rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Otra vez en el versículo 3, sin padre, Melquisedec, ni madre, Melquisedec, ni genealogía, Melquisedec, sin comienzo de días, Melquisedec, ni fin de vida, Melquisedec, asemejado al Hijo de Dios, Melquisedec parecido a Jesús, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec es sacerdote para siempre, aunque Jesucristo haya recibido el sacerdocio de Melquisedec. Porque si permanece sacerdote para siempre, entonces no dejó de ser Melquisedec sacerdote para siempre porque se le haya dado su sacerdocio a Jesucristo.
y aquí en todo punto es Melquisedec. Entonces, ¿quién es el que no tiene genealogía? Respuesta, Melquisedec. Ahora, preséntenme a un protestoide, a un sectarado, que no diga que, que Jesucristo no tiene genealogía, porque en Hebreos 7:3 dice que Melquisedec no tiene genealogía. Y sí, Jesucristo sí tiene abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, porque sí fue verdaderamente hombre, sí nació de una mujer, sí tiene un padre putativo humano, aunque su padre real, desde el punto de vista biológico, sea un ser no biológico, que es el Espíritu Santo. Entonces, este es uno de los pasajes en los que más necean y más fallan porque no tienen al Espíritu de Dios. Mirad ahora cuán grande es este Melquisedec, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín, al Melquisedec. Entonces, ¿quién es el que no tiene genealogía? El que no tiene genealogía es Melquisedec, porque Melquisedec nunca fue un ser humano, no nació de una mujer, no tuvo padre, ni abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos, ni eschosno. Entonces, ahí tenemos el primer punto importante con el tal Melquisedec. Y sí, tenemos un sumo sacerdote que dio los poderes como el de expulsar demonios, que es de lo que más se burlan. Oh, no, eso es exorcismo. El exorcismo es algo de lo que ya estamos programados como robots para burlarnos. Y como estamos programados para burlarnos de los exorcistas, entonces el exorcismo no es un poder sacerdotal. Error, el exorcismo sí es un poder sacerdotal, aunque le sirva de motivo de burla a los sectaraditos, pobrecitos, y a los protestoides, que protestoide no es grosería, solo significa algo parecido a un antropoide, un humanoide, es algo que se parece al ser humano sin serlo. Eso es lo único que significa la palabra oide, parecido. Entonces los protestoides parecen protestantes, pero no son de los protestantes originales históricos, no les toca, pero la gente no distingue y pues a cualquiera le dice protestante. Así que esa no es grosería. Sectarado sí es grosería. Bueno, tenemos entonces el poder de perdonar pecados, que sí lo dio por separado, aunque se burle, y sí, el poder es para los discípulos que tienen el sacerdocio ministerial. Pero de hecho, sí, siempre hemos tenido claro que el Espíritu no lo sopló sobre las mujeres para que enviaran y fueran enviadas, ni lo sopló sobre las mujeres para que perdonaran pecados. Fue en la tarde, cuando estaban reunidos, fue después cuando lo hizo. Entonces, ahí tenemos los principales poderes y les dio también el poder de sanar. Ese es un poder para los para los sacerdotes. Tiempo, Buenas noches. Tiempo, Luis. Siempre, hola, buenas noches, siempre le hemos llamado a los sacerdotes presbíteros en el orden sacerdotal que tenemos. El primer nivel es el de los diáconos, el segundo nivel es el de los presbíteros y el tercero es el de los episcopos u obispos. Tiempo, Luis Gerardo. Tiempo. Sí. Buenas noches, Carlos Ortiz. Y buenas noches, José. Buenas noches. Y también Manuelito. Dios los bendiga. Estamos en vivo Igualmente. con un debate entre Luis Gerardo católico y el Mancho pentecostal trinitario evangélico. Adelante, Mancho. Te tomo 10 minutos. Vamos a preguntas porque no tiene argumentos este amigo. Vamos a... Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? 3 preguntas y 3 preguntas. Tres 3 preguntas, preguntas, Mancho. uno para formularla y 3 para contestarla, ¿no? Y 3 para refutar. Bueno, ¿cuántas preguntas vas a hacer, Mancho? ¿3? 3. Bien. A mí me gustaría Luis hacer una Gerardo, preguntita espera, y no, retirarme porque ya me voy
Entonces, nada más quiero hacer una preguntita que me la responden y me retiro y Estamos les en dejo todo el debate, tiempo. Carlos. No, Carlos, no, Ok, Carlos, no. ok, Disculpa, ok. disculpa, Adelante, disculpa, adelante. mil No, disculpas. no, está bien, tranquila, no pasa nada. No, Adelante. vos sabes que te aprecio mucho, pero estamos en debate y quiero ser seria en Yo esto. sé, yo sé. Bueno, Tranquila, está bien. Mancho, Adelante, adelante. entonces vas a hacer 3 preguntas, le vas a preguntar, te contesta Luis y luego la contrarrefutación, ¿cómo es? ¿Así? Sí, Bien. sí. Ah, La pregunta, 1 minuto para formular la sí, pregunta, 3 minutos para contestarla y 3 para refutarla. bien. Adelante, Mancho. Ok, Luis, según Hebreos 10:19, ¿tú puedes sentar libremente ante el trono de la gracia? Hebreos 10:19. A ver, déjame localizar la cita. Filipenses, Hebreos, ay Dios. Colosenses, Salonicenses, Timoteo. Hebreos 10 dices, 19. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el sacerdocio en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote. ¿Qué tiene de raro esto? A ver, déjame entender tu pregunta. ¿Podés formularle otra vez la pregunta, Mancho? Adelante. Ok, la pregunta es si él puede entrar libremente ante el trono, ante el trono de la gracia. ¿La entendiste, Luis? Pues bueno, eso es de lo más claro del mundo. Entramos a través del velo que es su propia carne y es lo que recibimos en el santo sacramento de la comunión y es lo que hacemos, lo que debe hacer cada católico. Entra ante el santuario de la gracia cuando comulga, para eso es el sacramento de la comunión. Adelante, Mancho. Ok, bueno, fíjense las tonterías que está diciendo este amigo, ni siquiera sabe de lo que se trata, ¿no? Dice que nos podemos acercar ante el trono de la gracia, ante el lugar santísimo. Si él se puede acercar libremente ante el trono de la gracia, es porque no necesita ningún sacerdote. Porque ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Era el que mediaba, no podías entrar libremente, no podía entrar nadie más, ¿ok? Porque estaba el sacerdote, tenías que darle la ofrenda al sacerdote, ¿ok? Degollabas el cordero y el sacerdote hacía la expiación. Entonces él entraba, se rociaba la sangre. Si él puede entrar al lugar santísimo, adiós, sacerdocio, está eliminado el sacerdocio. Por eso podemos entrar libremente, porque ya no necesitamos sacerdotes que medien entre nosotros y Dios. Así que está refutadito allí. Ahora dice que tiene el lugar santísimo aquí abajo. No, este trono de la gracia dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Ven? Podemos acercarnos, no necesitamos sacerdotes. Y este tabernáculo no es terrenal, es celestial, amigo. ¿Ves? Así que no sabes lo que estás hablando, amigo. No necesitas sacerdotes, por lo tanto, porque nuestro sacerdote está vigente. Levíticos 16:17 dice que mientras esté el sumo sacerdote ministrando en el templo, ningún hombre, ningún otro más puede estar ministrando en el santuario. Así que está refutado, no hay sacerdocio, amigo. ¿Ves? Facilito. Adelante. Adelante, Luis. Hacerle una pregunta ahora. El objetivo no es ir a ministrar. Eso es lo que está obsoleto, aprovechando lo obsoleto. ¿Qué obsoleto ni qué narices? Es su ¿De dónde pregunta, es su sacas? pregunta.
Es pregunta, no es Es refutación. pregunta, ya no hay Luis, reputación. tenés que hacerme una pregunta. Exactamente a eso voy. Adelante. ¿De dónde demonios estás sacando tú que el objetivo de presentarse ante el trono de la gracia es el mismo que era cuando el que estaba en funciones era el sacerdocio de los judíos, que ya está obsoleto y que ya los israelitas ya no son el pueblo de Dios y todo eso? Todo eso está de lugar, ya no es el mismo objetivo según yo. ¿De No dónde entiendo la sacas pregunta, tú? está argumentando, no está haciendo la pregunta. Te estoy preguntando, ¿de dónde demonios sacas que el Te objetivo hace la sigue siendo el pregunta, te mismo? hace la pregunta, Mancho. Esa es, Contestale eso. ¿De dónde eso sacas está. eso? ¿De dónde saqué qué? Y reitera la pregunta, hazla más corta, Luis. Por fijarte en lo que digo, no entiendes que es una pregunta. Te estoy diciendo que el objetivo de presentarnos cambió ante el trono de la gracia. Ya no vamos como sacerdotes. ¿De ¿Cuál es la dónde sacas pregunta, tú amigo? Haz la que pregunta. pregunta? ¿Cómo me demuestras que el objetivo de presentarse ante el trono de la gracia sigue siendo mismo en el nuevo sacerdocio? ¿Entendiste, va mi Mancho? respuesta. Adelante. Voy a contestarle porque no entendí la pregunta. Bueno, ¿ok? hacésela. Pero ahí lo voy- Yo te la Mancho, espera. traduzco, yo te la traduzco. Si alguien entendió la pregunta, A ver, ayúdenle. Me Gabriel. parece muy simple. Gabriel, adelante, decirle qué pregunta era. ¿De dónde sacas tú que puedes entrar al trono del arrepentimiento? ¿De dónde sacas tú eso? Ok, le voy a Puedes contestar. entrar Ya. al trono ya. del sacramento, dale. Ok, no es esa la pregunta, Gabriel, no entendiste nada. Ok, mira, el objetivo, según tú, Bueno, deja que te la diga él. No, déjame. a ver. Espera, Mancho, espera. Espera, Mancho, espera un segundito. Luis, hazme otra vez la pregunta, Luis. Luis, ajá. A ver, lo que me está diciendo es que si alguien se presenta al trono de la gracia, según tú, es para hacer lo mismo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, o sea, para presentar ofrendas y sacrificios. Eso es lo que estás diciendo tú, o yo te entendí. Y yo te digo, el objetivo ya no es ese. El objetivo es otro. Ya te voy a contestar, amigo, te voy a contestar. Ok, póngame el tiempo, por favor. Sí, adelante, Mire, 3 minutos. Gracias. La razón por la cual se acercaba la gente al lugar, al tabernáculo, era para presentar ofrendas y sacrificios, ¿ok? Ofrendas y sacrificios por el pecado. Eso era el objetivo, ¿ok? Entonces, esto no se invalidó porque nada más porque sí, sino porque Jesús entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, para que ya no se hagan ofrendas y sacrificios según la ley, ¿ok? Sino bajo la gracia, porque ya entró él, ya no se necesita sacerdote, porque eso, el tabernáculo, los sacerdotes, era figura y sombra de los bienes venideros, ¿ok? Por eso vino Cristo, para que ya no se ofrezcan sacrificios. Una vez y para siempre entró en el altar, amigo. Por esa razón podemos entrar libremente, porque ya no necesitamos ofrendas, sacrificios de animales, ni el sacerdocio ministerial, sino porque tenemos el sacerdocio ministerial, que es según el orden de Melquisedec, y ese sacerdocio es Cristo el que lo maneja, ¿ok? Él es el ministro de ese santuario y de ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso ya no se hacen sacrificios, amigo. Esa es mi respuesta. Por eso no se hacen sacrificios, porque Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, según Hebreos 10:14. ¿Ves? Por eso. No porque no, es que nada más viniendo, no, es porque él se ofreció a sí mismo, por esa razón, para que no se ofrezcan
sacrificio todo el tiempo, ¿entiendes? Adelante. Luis Gerardo, Hasta yo puedo entrar o qué, Mancho, a ese lugar santo, Mientras no vengas aunque sea borrachito, sí. idólatra. Gabriel, déjalo que termine y después sí. Luis Gerardo, adelante. Esa contestación, o sea, tu refutación. Refutación Sí, a sí. la Adelante, la Luis res- Gerardo, 3 minutos pues, tenés. Romanos 12:1, por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. Esa es la razón de ser de ese presentarse. Como hostias vivas, dice otras traducciones, porque la hostia es la víctima sacrificial. Debemos presentarnos como hostias vivas o como ofrendas vivas, santas y agradables a Dios, y ese ha de ser vuestro auténtico culto. Esa es la razón. Romanos 12:1. Es la explicación que, bueno, esa es la respuesta a la pregunta que hice. Y como Dios dejó sacramentos, Jesucristo nos dejó el bautismo, la confirmación, el dar al Espíritu Santo, que es otro de los poderes. Bueno, ¿a quién le dejó encargado eso? A todos, hombres y mujeres, que vayan por aquí, por allá, bautizando, confirmando, perdonando pecados y todo a todas las personas, con el sacerdocio común de los fieles. Él se fue y vicariamente deja encomendado su sacerdocio a personas que lo administren, el sacerdocio de Cristo, no otro sacerdocio, el sacerdocio del único sacerdote, lo administran, lo ministran sacerdotes constituidos, y esos son a los que llamamos sacerdotes ministeriales, que son sacerdotes como ministros de Dios, porque si hay sacramentos y si hay gente nueva y siguen haciendo generaciones y sigue siendo necesario administrar sacramentos, y Jesucristo no viene a hacer eso. ¿Cómo se las arregla Jesucristo para hacer eso? Sin sacerdocio ministerial en las sectas y las religiones inventadas y fundadas por hombres. Eso es lo que me gustaría saber, porque los pastores son más purios que cualquier mal sacerdote católico. Tiempo. Otra pregunta, Mancho, que es la segunda pregunta tuya. Adelante. ¿Entendiste, Ok. Mancho? No, Gabriel, no ¿entendiste la interrumpa, no refutación puedo. a la respuesta? No, Gabriel. No, es mi ¿Entendiste la pregunta. No, refutación? Gabriel, espera, no. Ahora la pregunta del Mancho. Ok. Adelante. Y apaguen los otros Según, micrófonos, por favor. Espera, Mancho. Apaguen todos los micrófonos, por favor, porque esto es un debate y ya estamos por concluir. Adelante, Mancho, con la pregunta. Luis Gerardo tiene 3 minutos para contestar y 3 para contrarrefutar, Mancho. Adelante, Mancho. ¿de qué santuario y tabernáculo son ministros tus sacerdotes? ¿Del santuario, del santuario y tabernáculo terrenal o del santuario y tabernáculo celestial? ¿De cuál de los dos son ministros tus sacerdotes? Adelante. ¿Entendiste, Luis, la pregunta? Sí, Adelante. 3 primero, minutos. de ningún santuario, de ningún santuario y de ningún tabernáculo judío. Cero, bórralo, olvídalo, descártalo, obsoleto, nada que ver, mucho menos el templo judío, para nada. Somos los que son sacerdotes ministeriales, son sacerdotes en Cristo, son ipse Christus, Cristo mismo en la tierra, y lo son, por supuesto, del tabernáculo celestial. Cuando se hace la transubstanciación, todas las manos de todos los sacerdotes, de todos los tiempos, de todos los lugares, se unen a las manos de Cristo, toman de las manos de Cristo el único pan que nos hace a todos un solo pan y un solo cuerpo, y lo trae a cualquier parroquia, capilla, basílica o lo que sea, y se lo da a las personas
rompiendo las barreras del espacio y del tiempo. Esa es la principal función sacerdotal. Unir las manos del sacerdote, pecador, pedófilo y todo lo que quieras, a las de Cristo para traer el pan y darnos a comer el único pan que es Cristo. Y si lo hacen indignamente, pues es para una perdición horrorosa en el Averno, pero sí lo traen porque no depende eso de la pureza del hombre, sino del compromiso de Dios. Eso es. Entonces, el tabernáculo es celestial. Ok. Mancho, 3 minutos. Ok, perfecto. ¿La Mire cómo. respuesta, Mancho, o te la No, explico, Mancho? Gabriel. Gabriel, Espero Gabriel. que terminen, por favor, porque está muy lindo este debate entre el Mancho y Luis Gerardo. La verdad que me agradó muchísimo. Y acá estamos moderando y quiero que sea perfecto. Mancho, adelante, 3 minutos. Ok, mira, dice que sus sacerdotes son ministros del cielo, ¿no? Del tabernáculo y del santuario y del tabernáculo. Pues, ¿sabes qué, amigo? Deberían estar muertos tus sacerdotes para ser ministros del santuario celestial. Fíjate lo que dice Hebreo 8, ¿ok? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sacerdote, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. ¿Quién es el ministro del santuario celestial? Jesús. Así que tus sacerdotes son piratas, amigo. Y que el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Están muertos tus sacerdotes? Está refutado, amigo. ¿Ves? Están vivos. Y no estoy Pobrecito. refutado. Y qué bueno que te da risa. Cállate, porque es mi tiempo. Cállate. Ciérralo. Yo ciérralo. explico la refutación de Mancho. Yo explico la refutación. Espera, Gabriel, espera que termine. Bueno, Mancho, ¿ahí lo dejas o seguís? No, sigo. Bueno, 2 minutos, tienes 2 minutos más. Exacto, gracias. Bueno, aquí dice que el ministro del santuario celestial no es ningún sacerdote romano, pagano, idólatra, chupayeso. No, el ministro del santuario celestial es Jesús. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, ni siquiera Jesús sería sacerdote, cuanto menos ustedes, tus sacerdotes, ¿ok? Luego dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Lo terrenal era figura y sombra de lo celestial, amigo. Tus sacerdotes ofrecen un sacrificio pirata. El sacrificio que ofrecen tus sacerdotes es pirata, pagano, idólatra. Eso ni siquiera es un sacrificio, amigo. ¿Ok? Tu sacrificio que ofrece tu sacerdote es pirata. La hostia es pirata. Es un sacrificio pirata, amigo. ¿Ves? Así que está totalmente refutado, amigo. Porque el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre es Jesucristo. Así que tus sacerdotes no tienen nada que hacer. No tienen absolutamente nada. Está refutadísimo, amigo. Tiempo, Mancho. Adelante. Tiempo, Mancho. Ahora haces una pregunta, Luis. Bueno, una pregunta, repito la que ya había dibujado. Todo esto que consiste en realizar en el mundo funciones sacerdotales, ¿cómo lo realizan entonces los pastores a cotilla de las casas, los pendejostales y demás, si solamente es válido lo que sucede allá arriba en el cielo y no hay nada que se pueda hacer aquí en la tierra? Ni siquiera Cristo, me supongo, ¿cómo tienen alguna función de unir a la gente de este mundo con los del cielo
si... ¿Cuál es la pregunta, ¿Por qué? baboso? ¿Cuál es la pregunta? Ahí va el resumen. ¿Por A qué ver, la cualquier pregunta es un pentecostal cómo. La bautiza? pregunta es un cómo. La pregunta es un cómo. ¿Por ¿Cómo qué cualquier No, pentecostal a ver, Gabriel, déjalo, para que se Gabriel, porque si no Tardo se 3 estaría... segundos. el cielo con la Me tierra? tardo 5 No segundos tienen en hacer ningún una pastor pregunta y este muerto entre baboso se ustedes. tarda como una No, hora. no, Haz la pero, pregunta. no, los ataques a la persona no, a la Pero ¿no doctrina escuchaste lo que sí, dijo? Mancho, ¿No Sí, escuchaste lo que dijo? espero sí, que no sí. quiero ataque a la persona, ataque a las personas Ok. no, a la doctrina Que sí, haga la ven con pregunta. todo. Que haga la Hacer la pregunta. Que haga pregunta, la Luis pregunta. Gerardo, hacerle la pregunta, rápido para que la pueda entender. ¿Cómo Yo le como explico la pregunta. hacen esa unión de lo que pasa en el cielo con lo que pasa en la tierra sin sacerdotes? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Entendiste, Mancho? Claro que sí. Adelante, 3 minutos, vamos. Ok. Perfecto. Y la pregunta que te hice hace rato, Hebreos 10:19, sí que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nos podemos entrar libremente. No necesitamos sacerdotes para entrar libremente ante el trono de la gracia, ni siquiera por los pastores, amigo, que sí constituyó pastores, Hebreos 4:11, y él mismo constituyó a unos sacerdotes no, ¿verdad? A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, no dice sacerdotes, y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ves? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Con estos ministerios: evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No hay para la edificación del cuerpo de Cristo sacerdotes. ¿Ves? Así que está refutadito, amigo. Bueno, citaste Efesios Podemos, 4:11. Adelante, Luis Gerardo. no, Es que todavía no termino, no, todavía no Le termino. faltan 2 termina, minutos. pero hablaste Gabriel, solo del espera. magisterio de enseñanza, no hablaste de nada más. Oye, Esa es la todavía falta no de termino. explicación. Bueno, a ver, Cállate, ciérralo. un minuto más, Mancho, entonces, dale. Gracias. Así que está refutadito, ¿ves? Nosotros podemos entrar libremente ante el trono de la gracia. No necesitamos estorbos, ¿ves? No necesitamos estorbos. Tus sacerdotes son estorbos, porque ni entran ellos ni dejan entrar a los que quieren entrar. Así que está refutadito, amigo. ¿Ves? Facilito. No existe el sacerdocio católico ministerial según el orden de Melquisedec. Tendrías que mostrarme el juramento, porque esto no fue hecho sin juramento, porque aquellos sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesús, con el juramento del que le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que Hebreos 10:18 dice, queda pues eliminado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Si tus sacerdotes son débiles e ineficaces, están obsoletos. ¿Ok? Adelante. Luis Gerardo, adelante, vamos. Prende micrófono. Luis Gerardo. Luis Gerardo. Perdón, no prendí el micrófono. Ahí está, adelante. ¿Qué? ¿Con otra pregunta? No, tenés que contrarrefutar lo de Mancho, porque la pregunta fue tuya. Bueno, si yo había Pregúntale dicho... primero si entendió la respuesta. Pregúntale si entendió la respuesta Pero de sí Mancho. la entendió si estaba escuchando. Pues Así que claro. adelante, Luis. Si yo había dicho Mancho. que No sus micrófonos, puede ser, nadie puede hablar. Sí, todos perdón, apaguen Luis. sus micrófonos, Sí. todos. Adelante, Luis, adelante. Otra vez, si yo ya había dicho que es al comulgar cuando entramos en la presencia como hostias vivas La para ofrecer pregunta. No, No, no. contrarrefutación. Perdón, disculpa. No, Así que déjalo, Mancho, nada de déjalo. pregunta. 3 minutos, Pregunta Luis no. Gerardo, adelante. Pregunta no. Punto. No, Pregunta es no. contrarrefutación de lo que dijo Es Mancho. refutación de la Claro. Pues sí, respuesta de entonces dejen de Mancho. pedirme pregunta porque no hay Déjame, Luis pregunta. Gerardo, seguí 3 minutos. La contrarrefutación es, si yo ya había dejado en claro que entramos en ese santuario cuando realizamos la comunión, cuando entramos en comunión con Dios a través de su carne, ahora resulta es que nosotros sí entramos, sí, pues los que entramos somos nosotros porque nosotros sí comulgamos.
y los que no comulgan no entran, solo tienen la idea de que entran y se ponen como azogados, como epilépticos, y se ponen a brincar como si les hubiera dado el mal de San Vito, pero eso no es entrar en ningún santo santuario. Y todavía el hecho es que las funciones sacerdotales de expulsar a los demonios, de sanar a los enfermos, de perdonar los pecados, no las tienen los pastores. Los pastores los tenemos nosotros y los pastores son los que llamamos obispos. Pastores. Los pastores verdaderos son los obispos instituidos con la sucesión apostólica de aquella soplada de espíritu que había yo mencionado. Entonces, no hay refutación, nada más hay vueltas erróneas sobre lo mismo, y eso es todo. Ok, ahora Mancho, haz la última ¿Entendiste pregunta. la refutación? Sí, ya entendió Cállate Mancho, ya está tú. escuchando. La última pregunta Ok. la hace Mancho acá y luego la otra pregunta Luis y ahí finalizamos el debate. Tienes el mal del Zambito, Mancho. Gabriel, Ok. Tienes el por mal del favor, Zambito, Mancho. Gabriel. Cállate tú. Mancho, última Ahí va pregunta. mi pregunta. Ahí va mi pregunta. Ahí va. Eh, la función del sacerdocio levítico era de mediar entre Dios y los hombres. Ahora te pregunto, en cuanto a tus sacerdotes son mediadores entre Dios y los hombres? Esa es mi pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Luis? Sí. Adelante, 3 minutos. La mediación es a través de dar los sacramentos y de ejercer ese ministerio del maestro, porque existe el maestro y no quieren el magisterio, pero sí, el magisterio lo ejerce el maestro, y los maestros autorizados son los que fueron enviados a evangelizar y a enseñar a cumplir todo lo que Cristo mandó. Para eso Mi dio pregunta es si son de ser mediadores maestros. entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres, por el magisterio de enseñar la verdad, entre Dios y los hombres, ¿Son mediadores sí o no, amigo? ¿Son mediadores sí o no? Esa es mi pregunta. Administrando los 7 sacramentos es... Pecados, sí, Mancho. Mi pregunta es si son mediadores entre Dios y los hombres. Esa es mi pregunta. No me interesa las porquerías que hacen. Bueno, a ver. Los la respuesta, sacerdotes... hermano, si quiere, yo se la traduzco. No, Gabriel, los sacerdotes... Por favor, apaguen todos los micrófonos. Los sacerdotes ministeriales que tenemos dentro de la iglesia ejercen el sacerdocio ministerial mediando entre Dios y los hombres al administrar los sacramentos y al enseñar la doctrina cristiana correctamente. Es como lo hacen. Y sí, eso es ministrar entre Dios y los hombres, y lo hacen de parte de Jesús, no en lugar de Jesús ni como otros sacerdotes. Eso es. ¿Entendiste, Mancho? Adelante, 3 minutos. La mediación son los sacramentos, Ay, Gabriel, Mancho. por La mediación favor, son los después sacramentos, el comentar lo perdón que de los quiera. pecados. Gabriel, por favor. Mancho, 3 minutos, adelante. Ok, ahí va. Bueno, él dijo que sus sacerdotes son mediadores entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? El Papa, exacto. Bueno. ¿Luis Toro? No, es Jesucristo. Él tiene a sus sacerdotes como mediadores entre Dios y los hombres. Está refutadísimo, amigo. Porque Timoteo, la carta de Timoteo dice Pablo, ¿verdad? Porque un solo mediador, un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el mediador. Tus sacerdotes son piratas, amigo. Tus sacerdotes no son mediadores. Son un chiste. Son un chiste, tus sacerdotes. Son un cuento de hadas. ¿Ves? Y tú estás creyendo en un sacerdocio pirata. Es totalmente pirata. ¿Ok? Así que, amigo, no puedes probar el sacerdocio ministerial según el orden de Melquisedec que tienen tus sacerdotes. No me han mostrado el juramento. ¿Dónde le juramentó Dios a tus sacerdotes que serían sacerdotes para siempre? Porque dice Hebreo
esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente fueron hechos sacerdotes sin juramento, pero Jesús, con el juramento, juró el Señor y no se arrepentirá. Hermano Mancho, Sí, ¿puedo hacer un comentario de 10 segundos? 10 segundos, adelante, adelante. Bueno, Si el adelante, José, sacerdocio, gracias, sí, 10 segundos. Si el sacerdocio fuera importante y el Señor Jesucristo lo hubiera instituido, hubiera dejado bien claro, pero él llamó apóstoles para ir a predicar. El evangelio es ir a predicar, no es otra cosa más que vayan y prediquen el evangelio, es todo, es todo. Porque el Señor Jesús, o sea, la Iglesia Católica pone mucho énfasis en el Ya se sacerdocio pasaron tus ministerial, 10 pero Cristo segundos. no puso énfasis. Sí, vamos a terminar este debate. Ahí está la Perdón, respuesta, ahí José. está la respuesta ya. Bueno, sí, vamos a terminar este Ya está el debate con, resultado. espera, con la última pregunta la hace Luis Gerardo y contesta el Mancho y contrarrefuta a Luis Gerardo, porque así comenzamos. La primera pregunta fue del Mancho. Así que última Que- pregunta Luis Gerardo y Y terminamos que el vaya debate. directo a la pregunta, que vaya directo, que Bueno, no me cuente bueno, novelas, que me bueno, haga la pregunta rápido. bueno. Y los otros micrófonos, por favor, apagados. Luis Gerardo, última pregunta para terminar el debate. Adelante. Bueno, última pregunta. ¿Cómo las formulamos? ¿Qué es lo que obliga a Dios a otorgar el sacerdocio mediante un juramento y no como le dio su gana a Jesús? Bien. ¿Entendiste, Mancho? No, yo no entendí esa Yo pregunta. te la Nadie obliga a traduzco, Dios. yo te la traduzco. A ver, yo dije que Jesús dio los poderes sacerdotales fragmentados para preservar la optatividad de Dios. Ese fue mi planteamiento que no fue contestado. Entonces, Bueno, ¿qué entonces obliga a demuéstrame ese Dios Escucha la planteamiento. pregunta. Escucha, Luis, adelante. que es de voluntad absoluta y que hace lo que quiere? ¿Qué es lo que lo obliga a otorgar mediante juramento el sacerdocio cristiano? ¿De dónde sacas tú esa obligación que yo tengo que aceptar porque la dices tú? ¿Entendiste, No entiendo la Mancho? pregunta. No, está bien menso para hacer preguntas. No entiendo la pregunta, amigo. Yo no creo en el sacerdocio. Me estás preguntando a mí del sacerdocio. No creo en el sacerdocio católico. No, te estoy preguntando de la voluntad de Dios, te estoy preguntando de las reglas de Dios. ¿Quién eres tú para obligar a Dios a entregar un sacerdocio mediante juramento? Ok, ahí va mi ¿Entendiste? respuesta. Ahí va mi respuesta. Ahí Ahí va. va mi respuesta. Adelante. Porque Dios siendo Dios, Él Yo la juramentó. traduzco la pregunta. Tranquilo, Gabriel, por favor. Terminamos el debate con esto. Adelante, Mancho. 3 minutos. Que Dios siendo Dios, Él juramentó a Jesucristo. Nadie le obligó, sino que Él de su voluntad juramento. ¿Dónde está el juramento que le dio a tus sacerdotes? Piratas, ni siquiera se hace mención de tu sacerdocio. No hay sacerdocio católico, amigo. Hubo un cambio. Cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. El cambio se dio a la tribu. No entendiste, fíjate, es lo que te estoy diciendo. Apaga el micrófono. Estás dando la razón. Entiende la apaga el micrófono. Antes de contestarla. No, entiende la pregunta antes de contestarla. Otra vez, Luis Gerardo, la pregunta para que él la conteste. Ver, otra pregunta. vez. Lo más fácil que pueda hacerla. Adelante. Si hay un cambio de ley, ¿por qué está Mancho obligando a Dios a entregar el sacerdocio mediante juramento? Eso es una ocurrencia de él. Ok, ya, ahí va mi respuesta. Ahí va mi respuesta otra vez, amigo. Ahí está. Ahí va mi respuesta. Es lo mismo, yo te entendí la pregunta. Nadie obliga a Dios. Él de su propia cuenta juró, dio un juramento, ¿ok? Juró el Señor y no se arrepentirá. Ve a Salmo 114. Tú eres sacerdote para siempre. Y si Él juró, nada va a cambiar el juramento. Aunque lo haya dicho, aunque no haya juramentado, pero este sacerdocio es con juramento, amigo. Él juramentó de su propia cuenta.
tienes que mostrarme el juramento a tus sacerdotes paganos, piratas, porque dice Hebreos 7:12, dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. El sacerdocio se cambió a la tribu de Judá, no a los paganos piratas, sacerdotes diabólicos, no. Cuando él nombra a los sacerdotes, él decidió nombrar a los de la tribu de Leví. ¿Por qué no dijo a la tribu de Rubén? ¿Ves? O a la tribu de Manasés. Porque él quiso así. Él, pero lo dijo, los nombró a ellos. A ustedes, ¿de qué cueva salieron? ¿De qué cueva? No tienen nada, no son de la tribu de Leví ni de la tribu de Judá. Son paganos, vienen de Constantino. ¿Ok? Así que su sacerdocio es pirata totalmente. Estás refutado, amigo. ¿Comprendes? ¿Comprendes por lo menos la refutación? Adelante. Claro que la Luis Gerardo, comprendo. adelante y terminamos el debate con las 3 palabras de Luis Gerardo. minutos para la contrarrefutación. No. 3 minutos para la Ah, sí, contrarrefutación. Adelante. Gabriel, quieto, Gabriel. Luis Gerardo, adelante, 3 minutos. Y finalizamos este debate. Bueno, los licantropastores pendejostales no tienen ninguna delegación, ningún ministerio de parte de nadie, y el hecho es que, pues, dentro de tu contexto sí puede ser que lo consideres una refutación, pero no, porque en la vida real yo no estaba obligado a hacer otro nuevo juramento, porque el sacerdocio que tienen los sacerdotes cristianos es el mismo sacerdocio de Cristo, no es otro nuevo sacerdocio, y esa es una de las razones por las que no se requiere otro nuevo juramento. Nuestros sacerdotes son sacerdotes en Cristo y realizan cosas como lo es el confirmar en la fe. Eso no es una predicación. La confirmación en la fe no es una predicación, el bautismo no es una predicación, el dar la Santa Comunión no es una predicación. No es cierto eso de que la vida actual de la iglesia se reduce a predicar. En ese caso no se pondrían a bailar el baile de San Vito, y pues los licantropastores son los paganos. Y lo peor es que insistes en tribus cuando de todas las tribus fue quitado todo el, todo el mensaje de Dios y fue pasado a gentiles paganos. Todo a gentiles paganos, el 100%. Dejaron de ser judíos todos los apóstoles y todos los cristianos ex judíos cuando Cristo y toda su comunidad fueron expulsados del judaísmo. Así que ya no son judíos, todos están fuera del judaísmo y fuera de toda esa payasada de las tribus. Nada de que Judá y que Rubén estaban extintas, solo quedaban 2 tribus, ya estaban extintos. ¿Por qué no se lo dio a Rubén? Porque ya no existía un solo rubenita sobre la faz de la tierra. Y todo ese judaizante pretexto de que no eran de una tribu, pues vale gorro, porque todo eso desapareció al convertir Cristo a todos en cristianos, y ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que Gálatas todos somos 3:28. uno en Cristo. Gálatas Terminé. 3:28. Muy bien, así finalizamos este hermosísimo debate entre Luis Gerardo católico y el mancho pentecostal trinitario De evangélico. Barragán, de Bendiciones y hasta otro momento. Me pareció muy bueno el debate.